Esta lógica de la conectividad construida de verdad, que construye el mapa de verdad, que nos dice usted, tiene sin embargo algunas pequeñas dificultades cuando la política se opone de una manera muy resistente. Los ejemplos los encontramos en Oriente Medio y sobre todo en Israel y Palestina, donde ahí parece que la conectividad no está siendo capaz de construir este tipo de unidades funcionales que usted nos comenta. Oriente Medio es un caso muy difícil. Por un lado, como comentábamos previamente, está completamente urbanizado. De los 400 millones de árabes, casi todos viven en ciudades. Por otro lado, el legado colonial de las fronteras, el nacionalismo, las inseguridades frente a Israel, Europa y América, es un legado muy fuerte. Y en las últimas décadas, donde se ha visto un alto crecimiento de la población, gobiernos muy corruptos, surgimiento de población joven, alto desempleo, planes muy malos para la sucesión de gobiernos, o como ahora, por ejemplo, que el precio del petróleo está bajando. Todos estos hechos están ocurriendo al mismo tiempo. Por ello no sorprende que haya habido todas estas revoluciones. ¿Pero qué es lo que nos dicen todas estas guerras civiles? Nos muestran que estos gobiernos son ilegítimos, que a estas personas no les basta con el nacionalismo. Necesitan algo más grande, necesitan algo mejor, necesitan trabajos, identidad. Y la identidad de ser egipcio ya no es una identidad que se respete. La identidad de ser iraquí ya no es una identidad que enorgullezca. Pero todos son árabes, ¿no es así? Todos hablan árabe. Casi todos son musulmanes. En este mapa de 400 millones de personas hay características comunes que van más allá de esta frontera, esta línea que se daba en Francia o en Inglaterra. Hay algo más profundo. Y el mundo árabe todavía puede hacer algo, porque todavía tiene dinero para hacerlo, ¿verdad? Todavía puede construir este mapa de conectividad a lo largo de estas fronteras. Y así es como veremos que los países que tienen petróleo pueden proporcionarlo a los países que no lo tienen. Los países que tienen agua podrán proporcionarla a los países que no tienen. Los países que tienen comida podrán vender comida a aquellos países que no la tengan. Esa es la manera correcta de funcionamiento de la geografía funcional. Y es usted optimista, quiere decir, en esa batalla entre la lógica de la conectividad que les empujará a manejar sus intereses compartidos y la lógica de las hostilidades políticas que impiden ese proceso, ¿usted quién cree que ganará? La política y la economía no tienen que estar necesariamente opuestas. Hay una época en la que hemos cometido muchos fallos. Si se fija en la eurozona, la austeridad ha sido contraproducente. Los gobiernos se han visto forzados a recortar los gastos. Pero entonces, ¿cómo ayuda eso al consumo? ¿Qué aporta eso al crecimiento económico? Tan solo hace a la gente más insegura. Así, la austeridad ha hecho retroceder. Pero ahora Europa está aprendiendo. Está aprendiendo que tiene que mutualizar la deuda, tiene que tener un pacto fiscal, tiene que haber solidaridad como antídoto de la austeridad. Otras partes del mundo también están aprendiendo esto. El estímulo fiscal es lo que está acordado en consenso hoy en día para los gobiernos del mundo. La política monetaria sola puede hacer tanto. Necesitamos política fiscal, gastos en infraestructuras, en conectividad, crear trabajos, crear oportunidades, urbanizar más sólidamente y dar fuerza a las personas. Todos están de acuerdo en esto ahora. No hay discusión. La única cuestión es qué países lo hacen y qué países no lo hacen. No olvidemos que en América es lo único en lo que Hillary Clinton y Donald Trump estaban de acuerdo. Solo eso, la importancia de las infraestructuras. Sí, yo creo que tiene usted toda la razón. El problema es que en el tiempo presente, la disputa entre las tensiones políticas y la lógica de la conectividad en nuestro país, en España, por ejemplo. Tenemos un famoso problema, el debate del corredor mediterráneo. Desde el sur de Francia, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, Almería, parecen llamados a vivir de una manera muy compartida a través de una línea del ferrocarril, digamos, el corredor transmediterráneo. Por razones de disputas políticas, que no vienen ahora al caso, eso no se hace. Y parece imposible que no se haga, terminará haciéndose seguro. Pero a veces pasa eso, que usted tiene razón al decir que la conectividad nos lleva en esa dirección, pero a veces la conectividad es detenida por las disputas de corte político. En nuestro país lo estamos viendo con el corredor mediterráneo.
Históricamente, a Europa se le ha dado muy bien ganar, no solo en las disputas provinciales. Sobre los gastos por la causa de las infraestructuras a la hora de implementarlas, Europa lidera el mundo. Y en Europa estamos aprendiendo lo importante que es esto. Fíjese en el Brexit. Tenemos el proyecto Northern Powerhouse para conectar las ciudades que van desde Leeds hasta Liverpool, en el centro de Inglaterra. Si hubieran construido eso antes del Brexit, ¿cree usted que el Brexit habría ocurrido? Ni hablar. Cuando la gente vive en ciudades y depende de las inversiones, y tienen la economía de servicios de transportes, turismo, estudiantes, servicios financieros, esa gente no vota por el Brexit. Por ello ahora se dan cuenta de su error al no haber construido ese corredor. En el caso de vuestro corredor, al sur de España, también tienen que aprovecharse de la oportunidad. De hecho, la zona mediterránea sigue siendo una gran oportunidad. Durante los últimos 20 años se llamaba Proceso de Barcelona, hace 2 décadas. El Proceso de Barcelona, Unión por el Mediterráneo, era el proceso en el que se decía: tenemos que interactuar proactivamente con África del Norte. Debemos ver esto como una oportunidad, como un mercado. Hay que invertir en ello. Y entonces esas poblaciones se modernizarán, y desarrollarán y consumirán, y comprarán exportaciones europeas. Pero no ocurrió. Por lo tanto, no olvidemos las oportunidades perdidas, para así no volver a perderlas. Tenemos por un lado esa línea de infraestructuras que nos unen, pero tenemos otras muchas, las líneas de las nuevas tecnologías o Internet. Internet está creando también una especie de enorme telaraña invisible que ahora mismo pues, ha transformado nuestra vida. Dice 360 cables submarinos de Internet, un despliegue casi imposible de controlar casi por los gobiernos. Eso también está fabricando una línea de conectividad poderosísima, ¿no es así? Hay algo completamente diferente en la conectividad de Internet respecto al resto de infraestructuras como el petróleo, el gas, las redes de transporte, porque los datos, que se mueven por el mundo a la velocidad de la luz, nunca están en un único sitio, en un único momento. Esto ha de verse en términos de física cuántica si se quiere entender el impacto que Internet tiene en la economía y sociedad mundial, porque crea nuevas identidades que no podemos dibujar en el mapa. Cuando hablamos de la identidad en el siglo XX, hablamos de identidad nacional. Podemos mapearlo. Pero al hablar del impacto que Internet tiene en la identidad, ya que la gente puede conectarse en el ciberespacio, uso un término diferente. Yo lo llamo comunidades en la nube. Existen en la nube, no la nube de vapor, sino la nube digital. Es muy difícil mapear eso. Tenemos mapas que nos ayudan a enseñar cómo piensan las personas en cierta manera acerca de los asuntos políticos, asuntos medioambientales y asuntos religiosos. Todos se muestran de manera física a través de Internet. También sus ideas, incluso sus recursos, la manera en la que pueden gastar dinero, ideas para reclutar. Piense en el ISIS y los grupos yihadistas, o Wikileaks u otros. Toda su actividad está concentrada en la nube. Pero es un agente, es una unidad que no podemos dibujar físicamente, aunque sí podemos mapearla digitalmente. Y después está la economía. La mayor parte del crecimiento en la economía mundial no es el movimiento de los barcos por el océano. La parte de mayor crecimiento económico es el movimiento de los bytes y los bits a través de los cables. Y los economistas siguen sin poder cuantificarlo. Es muy complicado porque ¿de dónde sale esto? Es una pregunta muy difícil de responder. Ya no se puede saber, pero está unificando el mundo. Internet está unificando el mundo, como también el mundo financiero está unificando el mundo. Los bonos, fondos de tesoro, los fondos de seguros, etc., están creando a su vez una especie de nueva patria, la patria de los intereses económicos compartidos en todo el mundo. Están fabricando una nueva realidad. Yo quisiera, de todas maneras, interesarme por un aspecto que usted defiende con esperanza. Las ciudades crecen, las grandes megalópolis crecerán, se irán haciendo cada día más poderosas, irán transformando nuestra vida y se convertirán en un factor de guerra o de paz. Usted dice una cosa que a mí me parece interesante y que quisiera que me comentara. Yo no sé si este mundo de las megalópolis va a ser un mundo más fácil de derivar en una guerra o no. Pero sí sé que hasta ahora, gracias a la conectividad, se han evitado algunas guerras.
porque el juego de intereses compartidos ha neutralizado las unas guerras. Yo quería preguntarle por el caso, por ejemplo, de Pakistán y la India, que además tienen la bomba atómica, que están enemistados desde tiempo inmemorial, que siempre estamos asustados por lo que va a ocurrir allí, pero resulta que parece que los intereses compartidos están pudiendo más que sus hostilidades. ¿El futuro que usted nos dibuja es un futuro más pacífico o más amenazado por las guerras? El tipo de guerra tradicional, en la que se envían tanques contra las fronteras y se bombardean unos entre otros, compitiendo por el territorio, es cada vez menor. Pero seguimos en un mundo competitivo. Y la competición está por encima de la conectividad. Pero la conectividad es lo realmente valioso. Lo valioso no es la tierra vacía que no tiene recursos. Lo que es valioso es el Internet, las vías y los oleoductos en la tierra. Esa es una característica muy significante en el conflicto de Ucrania, por ejemplo. Mucha gente dice que Putin actúa como un zar del siglo XIX, al que solo le interesa el territorio. Pero yo he estado en el este de Ucrania, y no es un territorio valioso. Hay gasoductos en ese territorio. Y lo que está haciendo es decir, no necesito soberanía sobre la tierra, necesito soberanía sobre las infraestructuras. Por lo tanto, el conflicto de Ucrania no es un conflicto del siglo XIX, es un conflicto del siglo XXI, ¿verdad? Si nos fijamos en el caso de India o Pakistán, por supuesto, han tenido 3 guerras. Ambos tienen armas nucleares. Pero ahora quieren tener un oleoducto por Pakistán desde Irán, incluso desde el Mar Caspio a través de Turkmenistán y Afganistán y Pakistán hasta India. Están negociando para tener la cláusula de nación más favorecida. Están intentando venderse acero, electricidad, bienes farmacéuticos y otro tipo de productos. Quieren abrir más vías en las fronteras. Así que aunque estos países son tan hostiles, y lo han sido durante más de 60 años, están haciendo todo este tipo de cosas para aumentar su conectividad. Al final, eso disminuirá la probabilidad de que se dé una guerra, pero aumenta la tensión entre nuevas líneas de mapa. La frontera es más o menos estable, pero ¿quién controla el precio del gas? ¿Quién se lleva los ingresos de las conexiones comerciales? Esto también es una guerra, aunque yo lo llamo tira y afloja. Estamos compitiendo por esta cuerda, por esta conectividad. No estamos luchando por las fronteras, pero seguimos compitiendo constantemente. La movilidad humana, ¿es un factor de paz o es una amenaza? 1.000 millones de personas se mueven por el mundo. 1.000 millones de personas que no están quietas, que van de aquí para allá. Nos dice que en los próximos 4 o 5 años los chinos, 200 millones de chinos van a lanzarse por el mundo a hacer turismo. Yo digo, si todos estos son elementos que nos amenazan o que por el contrario contribuyen a establecer mecanismos, redes muy tupidas de intereses y de paz. El número de personas que viajan a través de las fronteras cada año es superior a 1.000 millones. Muy posiblemente se convertirá en 2.000 millones en 10 años. Además, están las personas que viven fuera de su país de origen, su país natal. Son unos 300 millones de personas, entre ellas expatriados, gente como yo, refugiados, trabajadores invitados o trabajadores migrantes, obreros indios que trabajan en Dubái o Arabia Saudí. 300 millones de personas. De nuevo, hablemos de la historia. ¿Qué nos dice la historia de la humanidad? Las mayores ciudades de la historia, como la antigua Roma, Atenas, Londres, Ámsterdam, Nueva York. Si nos fijamos en Dubái hoy en día, que tiene un 90% de personas extranjeras, todas estas ciudades históricas que han sido importantes han sido crisoles. Siempre están abiertas a gente con talento de cualquier parte del mundo, de cualquier zona, sin importar la raza. En las ciudades que acabo de mencionar, la población nacida en el extranjero es del 50%, 60% o incluso 90%. Así, gracias a la historia, sabemos que si quieres convertirte en una gran ciudad, si quieres ser un gran país, si quieres ser un gran imperio, debes incluir a toda esta gente móvil.
Hay que elegir. Cada país tiene una elección. Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, todas ellas están eligiendo ahora mismo cuánta gente puede entrar, quién puede entrar. Tan solo le puedo decir esto. Pueden tomar su elección ahora, pero la historia ya nos ha dicho cuál es la elección correcta. Interesante también descubrir de pronto que todo el mundo está también desde el punto de vista de la identidad muy cruzado. Usted hizo personalmente, aceptó la invitación del National Geographic cuando pidió una muestra de saliva para identificar exactamente cuáles eran sus orígenes genéticos, ¿no? Los pueblos que se creen muy puros se encontraron de pronto con la sorpresa de que aquí muy puro no hay nadie, ¿no? Usted mismo hizo un descubrimiento sobre usted, nacido en la India y después educado en otros muchos países, y llegó a un descubrimiento sorprendente. Usted tiene un 20% de Mediterráneo, me parece, ¿no? Eso me pasaría a mí también. Podría de repente descubrir que tengo algo de asiático, quién sabe, no lo sé. Eso se ha descubierto también, ¿verdad? La realidad de un mundo que está extremadamente cruzado desde el punto de vista de la identidad. Y demuestra la continuidad que hay en nuestra historia. Porque durante 60.000 años, tras numerosas migraciones humanas en diferentes continentes, ha habido lo que en genética y antropología se denomina colisiones, de alguna manera, colisiones genéticas. Vemos que yo no solo tengo sangre surasiática, sino también del norte de Europa y Mediterránea, e incluso del sureste de Asia. Hemos aprendido que las personas a las que llamamos indígenas de América no solo tienen ancestros siberianos, sino que también tienen parte de europeo. Así que todos tenemos una mezcla de herencia genética que viene de muchos años atrás. Hoy en día se habla en la política actual sobre las restricciones de los inmigrantes, como si eso fuera a cambiar el patrón que ha existido durante cientos de miles de años. Pero ya es muy tarde, porque el Estado Nacional ya está tan disuelto. La población nacida en el extranjero de Alemania y de Italia y de Suiza y Francia ya es muy alta. En Canadá, también en América. En las ciudades de Londres, los nombres más comunes para los nuevos niños son nombres musulmanes. La tasa de matrimonio interracial, de crear nuevas mezclas genéticas en los niños de la próxima generación, está siendo la tasa más elevada, especialmente en las ciudades. Y todos estamos mudándonos a las ciudades, donde conocemos a gente de distintas culturas y razas. Así que la tasa de matrimonio interracial está creciendo más y más. Puede que haya una disminución en la tasa de inmigración en Inglaterra o en Alemania. Pero fíjese en el resto del mundo. En África hay más de 1.000 millones de personas y 50 países. Y los 50 países acordaron el año pasado que eliminarían las visas para el año 2020. Aquí estamos en el sureste de Asia. 700 millones de personas. Acordaron el año pasado que levantarían todas las restricciones inmigratorias. Luego, 2.000 millones de personas están diciendo, vamos a suprimir las fronteras, vamos a dejar que la gente se mezcle y fluya y emigre y conviva. Lo que está ocurriendo en Europa es una parte muy pequeña del dibujo del mundo. No representa lo que está ocurriendo en el mundo y muy probablemente acabará tomando la postura de la que estoy hablando. ¿Por qué? Porque, como digo en mi libro, la ley más poderosa de toda la historia es la de la oferta y la demanda. Y no solo hablo de la oferta y la demanda de bienes o comida o petróleo. También es la oferta y la demanda de gente. Y la parte del mundo que tiene más demanda de personas es Europa. Si yo le digo a usted soberanía, ¿qué le va a pasar al término soberanía en los próximos años? La soberanía es una de las capas del mapa. El mapa político es el mapa de la soberanía. El mapa de la infraestructura es el mapa de la conectividad. Coexisten, están mezcladas. La soberanía nunca desaparece. De hecho, tenemos 200 entidades soberanas en el mundo. En 1945, cuando se crearon las Naciones Unidas, solo teníamos 50. Luego tenemos 4 veces más entidades que hace tan solo medio siglo. La soberanía no desaparece, pero está combinada con la fuerza de la conectividad y los gobiernos soberanos dicen,
Seremos mejores si estamos conectados. Ustedes mejorarán España si tienen más conexiones aéreas con otros países. Serán mejores si su bolsa tiene mayor facilidad en la negociación de acciones y lazos y bienes con otros países. Serán mejores si importan más petróleo de países diferentes, no solo de uno. Todos los gobiernos del mundo hablan y actúan de manera diferente. Puede que digan, debemos mantener nuestra soberanía, pero lo que hacen es construir más conectividad, porque les enriquece, les hace más fuertes, les da más accesos. Sin la conectividad estaríamos privados de todo. Y finalmente me quiero interesar por el futuro del planeta en este mundo en el que un 70% de la población viva en megaciudades enormemente extendidas. Habrán tenido que inventar un nuevo diálogo con la naturaleza. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con los recursos naturales? En este momento ya muchos países están en lo que se llama estrés hídrico, con grandes carencias de agua. Ha habido ya desplomes en algunas zonas de Florida o de Bangkok como consecuencia de que los acuíferos se están viniendo abajo, etc. Me gustaría saber, en esta preocupación creciente por el medio ambiente, por el equilibrio, por la sostenibilidad, este mundo lleno de enormes megalópolis que crecen, ¿cómo va a resolver esos problemas del agua o de la sostenibilidad? No hay cuestión más importante que esta. Y parte de lo que está ocurriendo hoy en día es muy peligroso. El planeta, la población mundial se está congregando, aglomerando en estas megalópolis costales, particularmente en Asia. Es ahí donde los niveles de mar están creciendo, donde se están dando las inundaciones y los tsunamis. Eso es un gran riesgo. Nos estamos preparando potencialmente o tendiéndonos una trampa para ser destrozados por las fuerzas de la naturaleza que nosotros hemos acelerado mediante el cambio climático. Nosotros como personas tenemos que encontrar maneras de hacernos fuertes. Puede que tengamos que movernos a nuestras geografías. He escrito sobre esto en el libro y es un tema muy sensible, porque los dos países más grandes del mundo son Canadá y Rusia. Estos dos países tienen la mayor densidad de población, el menor número de gente, casi en cuestión a su tamaño. Y son los ganadores, y lo digo en comillas, del cambio climático. Sus temperaturas están aumentando, están creando más comida que nunca. Son los dos abastecedores más grandes de agua fresca, Canadá y Rusia. Tienen toda esta comida y toda esta agua, pero muy poca gente. Y en el Ecuador y en el hemisferio sur vemos aumentos de temperaturas, vemos sequías, sobrepoblación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasará si tenemos que movernos hacia el hemisferio norte? Estas son preguntas morales, preguntas estratégicas, preguntas económicas. Son preguntas en la cadena logística. Son preguntas geopolíticas. Y todavía no hemos empezado a responderlas. Y solo si empezamos a pensar en el mundo como algo más allá de simples mapas políticos arbitrarios, puede que comencemos a responder estas preguntas. Nuestra última pregunta. Cuando yo no esté, marcamos un deadline muy optimista de 20 y tantos años. ¿Cómo será el mundo? Yo le pido que imagine que después de repasar lo que ahora ocurre y lo que nota que está evolucionando y que está a punto de pasar, haga un ejercicio de imaginación y me diga cómo es el mundo dentro de 20 años o 25. No quiero imaginar cómo será el mundo en 20 o 25 años. Creo que usted llegará por lo menos a 2050, pero quiero enseñarle esto. Vamos a ver. La tendencia de la conectividad y la infraestructura es irreversible. Sigue avanzando constantemente. Así que habrá una mayor urbanización. Habrá más gente que viva en ciudades, más barcos cruzarán los océanos. Habrá más datos de Internet fluyendo, más aviones volando a través de continentes. Estoy seguro. La población mundial para 2050 llegará al tope. Habrá alcanzado 9.500 o 10.000 millones de personas. Y ya está, nada más. Veremos el mayor número de personas que jamás vivirán en la historia. Y lo único que podrá conducir al crecimiento económico será ese movimiento, ese impulso. No obstante, creo que nuestro mundo seguirá girando. Podemos estar bastante tranquilos, pero quiero ver este mundo
Porque tenemos que pensar en optimizar nuestros recursos, nuestros valiosos recursos. Desperdiciamos tantos recursos. Tenemos que pensar en que tenemos que compartir el mundo y la conectividad es la mejor manera de alcanzar esta idea. Bueno, yo estoy seguro de una cosa. Usted es de la edad de mis hijos. Dentro de 25 años, cuando yo ya no esté, usted y mis hijos tendrán cada uno su propia identidad, pero usted y mis hijos serán compatriotas. De eso estoy seguro. Gracias. Ha sido un placer, muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Caminamos hacia un mundo sin fronteras, interconectado, gobernado por megalópolis y dirigido por una emergente civilización global. Unos lúcidos pobladores que quizás conviertan por fin el planeta en un hogar.